narrativa de Benedetti aparenta una sencillez detrás de la cual hay una profundidad muy importante, ¿no? Es decir, él tiene obras, cuentos, alguna novela, que cuentan historias de apariencia sencilla, digamos, de apariencia lineal, sin grandes artilugios técnicos, pero que detrás de eso hay un trabajo terrible, impresionante, de pulimiento de la frase, de definición de los personajes, de hondura de cada uno de los gestos que los personajes ejecutan durante el transcurso del cuento o de la novela, ¿no? Y cada palabra tiene un peso específico, sobre todo en los cuentos. El lenguaje que él utilizaba era un lenguaje sencillo, coloquial, accesible a todo el mundo, y eso era un punto de atracción, porque lo podía leer cualquiera. O sea, los libros de Benedetti los leía gente que no acostumbraba a leer. Eso creo que es la cuestión fundamental. Gente que empezó a leer porque leyó a Benedetti, porque se enteró, porque Benedetti, todo el mundo hablaba y leyó algo y le pareció que hablaba de él. Ese fenómeno de identificación, que puede ser criticable y todo lo demás, pero que le llegó a un montón de gente que no leía y que quizás después siguió leyendo otras cosas, ¿no? Yo creo que detrás de una aparente sencillez había un trabajo enormemente delicado, profundo y laborioso de encontrar la manera de conectar con el lector. Benedetti en toda su obra se caracterizó por decir obviedades que a todo el mundo las sabía, pero que a nadie se le había ocurrido decirlas antes. Entonces, atrás de cada una de esas expresiones aparentemente obvias, hay un trabajo muy importante, yo que diría que incluso desde el punto de vista ideológico, en expresar de manera evidente y clara para todo el mundo algo que todo el mundo sabía, pero que a nadie se le había ocurrido formular. Y en esa formulación lo que hay es una crítica, digamos, o como a él le gustaba decir, un ejercicio del criterio, es decir, ejercer el criterio para mostrar, para apuntar, para subrayar ciertas cosas que están ahí, que todos las vemos, pero que muchas veces no se nos ocurría pensar en ellas. Un nuevo presupuesto es la ambición máxima de una oficina pública. Nosotros sabíamos que otras dependencias de personal más numeroso que la nuestra habían obtenido presupuesto cada 2 o 3 años y las mirábamos desde nuestra pequeña isla administrativa con la misma desesperada resignación con que Robinson veía desfilar los barcos por el horizonte, sabiendo que era tan inútil hacer señales como sentir envidia. Nuestra envidia o nuestras señales hubieran servido de poco, pues ni en los mejores tiempos pasamos de 9 empleados y era lógico que nadie se preocupara de una oficina así de reducida. Una realidad que era tan, como diría, pesada para mí, que la realidad burocrática, hacía que uno no solo escribiera cosas que reflejaban esa realidad, sino que esa misma realidad daba origen a episodios de ficción que, sin dejar de pertenecer a ese mundo burocrático, eran inventados. En su mirada, en la mirada que él tenía sobre la vida cotidiana, yo creo que él ahí encontró una profundidad notable para mostrar ciertos sentimientos, ciertos costados del alma humana que tenían y tienen una validez que es universal. Y él escribió muchos cuentos, y escribió cuentos realmente maravillosos. Uno de los problemas, y de los problemas que habla la crítica, es ¿por qué seguimos diciendo a esta altura, bueno, desde que él se murió hace una década, porque escribió como 100 libros Benedetti, es impresionante la producción, ¿por qué seguimos recordando los primeros como los mejores?
¿Qué pasa después? Es que parece como que ahí hubiera decantado todo. Los cuentos de Montevideano, algunos son perfectos. Y yo no sé si después logró esa perfección. Tampoco creo que todos los escritores, o todos los cineastas, o todos los artistas plásticos, o todos los músicos, después que hacen una gran obra, lo que sigue pueda llegar a ese nivel. Porque capaz que lo dijo todo y de la mejor manera y agotó una beta. Claro que él insistía in eternum, eso es verdad, ¿no? Porque no paraba de escribir. Por ejemplo, el cuento para mí es un género tan difícil, tan difícil. Porque, por ejemplo, en la novela, el narrador, la narración puede decaer y de pronto levantarse, incluso beneficia la novela, que de pronto la narración caiga y de pronto se levante, eso va bien con la novela, pero en el cuento no se puede decaer. El cuento tiene que estar... Hay que mantener agarrado el cogote al lector. Al ¿no? lector, sí, Sin soltarlo. Con Solo todo al el final. rigor. Y al final, ¿no? El cuento no puede descuidar jamás el final. Los grandes cuentistas, Quiroga, Chekhov, Maupassant, Hemingway, fueron maestros del final de sus cuentos, ¿no? Y además del rigor de todo el cuento, ¿no? Y Rulfo también. Quiroga fue un tipo que me influyó mucho. También Maupassant, también Chekhov, ¿no? Por distintas razones. Por ejemplo, Chekhov yo creo que por la atmósfera que crea en un cuento, Maupassant por esa sabiduría que tenía para los finales, ¿no? Y Quiroga por el rigor. Era el cumpleaños de mi madre y yo le compré un juego de pocillos que eran de distintos colores, eran 2 rojos, creo, 2 negros y 2 verdes. Y en cuanto llego, hay un apagón, y era de noche. Y le digo, mira, aquí te trae un regalo, pero... y dice, mira, ¿por qué no vas ganando tiempo y abrís el paquete? Y bueno, cuando vuelve la luz lo vemos. Ah, bueno, me pareció una buena idea. Y aparecieron los 6 pocillos, que como estaban en la oscuridad total, para mí eran todos del mismo color. Y yo empecé a tocar así, bueno, ¿y cuál será? ¿Será el negro? ¿Será el rojo? Y en ese momento a mí se me ocurrió que ahí había el origen de un cuento. Yo tengo que escribir un cuento sobre esto como si yo fuera un ciego. Eso fue lo que se me ocurrió. Pero demoré como 3 años en completar la idea del cuento. No, querida. Hoy quiero tomar en el pocillo rojo. Estaba filmando Lautaro, que era el que hacía de ciego. Dice, vamos a suspender un momento porque yo quiero hablar con Mario. Entonces estábamos filmando en una casa que tenía un jardín muy lindo y me llevó a caminar. Pero dice, Mario, yo lo que quiero saber si en ese momento yo veo o no veo. Y yo me puse a reír, le digo, mira, yo tampoco sé. ¿Cómo no vas a saber si tú eres el autor? Pero que justamente ese es el misterio del cuento. Cuando le dice eso a su mujer, bueno, si veía, bueno, todo lo que viene detrás de eso. Y si no veía, el tipo se tiró un tute para ver si acertaba, ¿no? Y dice, bueno, tú como autor no sabrás si el hombre veía o no veía, pero yo como actor tengo que saber. Y bueno, tú lo eliges. Y eligió ser ciego. La literatura nuestra se caracteriza por los trabajos que se producen en el interior. Ese era el marco natural. Montevideanos pocos. Algún intento de Gravina con Macadam, una novela, y no había una literatura montevideana. Eduardo Acevedo, Roslo, bueno, ellos se nutrieron en los fogones zaravistas del 4. Y toda nuestra literatura se caracteriza por eso, ¿no? Entonces implanta el análisis, las vivencias del montevideano.
el gran aporte social que hace Mario a través de su literatura. Y después, con esa pulcritud, con esa elegancia, con esa fineza y profundidad que tiene toda la gente de la generación del 45, que había llegado a un nivel de conocimiento intelectual y cultural como no se dio en este país, a mi juicio. Yo no entro en eso porque en el 60 éramos mucho más de prolijo. La afinidad más notoria que tenían todos, o casi todos, los integrantes de la generación del 45 era el rigor. Era gente muy rigurosa. Y creo que lo distinguió a Mario del resto era el rigor. Creo que él era mucho más riguroso que los demás. Pero me parece que ese rigor, a la vez que lo unía con los demás, en su exigencia también lo separó un poco de los demás y lo convirtió en otra cosa. Era el bestseller uruguayo por antonomasia, ¿no? Es decir, el tipo más cada libro de él se vendía más que el anterior y tenía una enorme popularidad él como personaje también, ¿no? Su personaje que consistía en no ser en tratar de no ser un personaje, lo cual resulta bastante divertido y curioso, ¿no? Pero el secreto de su, digamos, fama internacional, porque era en Uruguay y eso se replicó, era esa comunicación profunda con el lector, un fenómeno comunicacional. Siendo una generación brillante, él fue el que de algún modo brilló para su enorme felicidad, pero también para su desgracia, porque cuando hay una generación de genios y vos sos el que más te destacás, también eso crea ciertos resquemores en el ámbito generacional. Yo creo que es más exacto llamarla promoción del 45. O sea, que el factor común que tenemos los escritores que están incluidos en esa generación del 45 es haber nacido en años bastante cercanos y haber comenzado a publicar en años bastante cercanos también. Yo confieso que a veces siento más afinidad con algún escritor más viejo o con algún escritor más nuevo, ¿no? Que con algunos escritores aislados de mi propia promoción. Sin perjuicio de que hay varios escritores de mi promoción con los que siento muchas afinidades. Ahora, con algunos siento afinidades literarias, con otros afinidades políticas, con otros afinidades sociales, ¿no? Así que eso de las semejanzas y diferencias con esa generación sería un poco la historia de las semejanzas y diferencias con cada uno de sus integrantes. Es claro. Muy bien. Entonces él escribió de una manera que puede ser muy criticable. Yo entiendo que hay gente que le gusta otro tipo de literatura u otro tipo de escritor que no esté tan atado a la circunstancia política o que no sea tan comprometido. Si vos pensás, porque siempre lo comparan, está claro, con Onetti, con Felisberto Hernández, con Lebrero, con Marosa Di Giorgio, para hablar de una escritora, que no estaban aferrados en su literatura a una cuestión política ni obvia ni política, ¿va? Que estaban en otro registro, parece que tuvieran mucha más actualidad que él. Es probable, capaz que lo que le dio el gran éxito es ahora un demérito. Sin embargo, se sigue traduciendo, se sigue editando. Por supuesto que Felisberto fue un tipo muy importante en su vida como autor, ¿no? Y Onetti como amigo, además. Y Onetti es un grandísimo escritor. Pero creo que entre Onetti y Benedetti hay son los dos polos, ¿no? Los dos extremos. Del autor que se encierra y escribe sin pensar en el lector, y lo confesaba Onetti, y el autor que se abre y escribe pensando en el lector, como era Benedetti. Sin que esto implique una valoración, porque el resultado final en ambos casos fue excepcional, pero creo que eran dos personas con visiones muy distintas de su oficio, de la manera de cómo entrar al taller, cómo acomodar las herramientas y cómo trabajar, ¿no? Benedetti fue lo que fue. Yo creo que de todas maneras tenía que existir acá, porque además le dio al cuento, por ejemplo, a los cuentos, le dio un lugar muy importante. Él escribió muchísimos cuentos y el cuento era un género que en América Latina estaba un poco como dejado de lado. El reglamento era esto. Todos sabían que yo era el hombre gol, así que los pases vendrían a mí como un solo hombre.
Yo tenía que eludir a 2 o 3 y tirar apenas desviado o pegar en la tierra y mandarme la parte de la bronca. Tiene ese cuento maravilloso hablando de fútbol que se lo recomiendo a los jóvenes que les gusta el fútbol si nunca lo leyeron, que es Puntero Izquierdo. Porque creo que ese tipo de cuento es tan de hoy. Ese no pierde nada. Esos chiquilines que tienen todos los sueños de llegar a ser un gran jugador de fútbol y que en el camino los usan, abusan de ellos en el sentido de prometerle cosas sin que cumplan. Y Allí nomás terminó 1-0 y los muchachos me llevaron en andas porque había hecho el gol de la victoria y además iba a la cabeza en la tabla de los scores. Los periodistas escribieron que mi gol, ese magnífico puntillazo, había dado el más rotundo mentiz a los infames rumores circulantes. Yo ni siquiera me di la ducha porque quería contarle a la vieja que ascendíamos a intermedia. Así que salí todo sudado, con la camiseta que era un mar de lágrimas, en dirección al primer teléfono. Era una figura del boom latinoamericano, pero su literatura no se caracterizaba, creo yo, por el realismo mágico. Su voz era más bien de un tono común y corriente, con momentos ligeramente irónicos, esa ironía tan representativa del tono rioplatense. Y tenía una gran ternura su obra también. Nos pertenecía a todos y a todas. Sentimos nuestro su obra, ¿no? Ya sea poesía o cuento o novela. Sin embargo, en mi país, y eso era una cosa que yo iba a darme cuenta después cuando volví a Estados Unidos, no se conocía mucho su obra, precisamente porque estaba muy mal traducido al inglés. Louise Popkin es una traductora fantástica que vive la mitad de cada año en el Uruguay. Conoció mucho a Mario en vida e incluso en los últimos años de su vida, de la vida de Mario, trabajaron juntos en esas traducciones porque Mario conocía muy bien el inglés. Y por eso las traducciones de Louise Popkin son bellísimas porque captan no solamente el sentido de su obra, sino también la idiosincrasia del habla rioplatense, ¿no? Como ella es una persona que vive una parte de cada año en Montevideo, pues está muy familiarizado con el habla, ¿verdad? Traduje algunos cuentos para una antología que apareció hace años y además con un vínculo muy íntimo con su público lector que de alguna manera había que reproducir en inglés pero sin norteamericanizarlo demasiado. Ese vínculo muchas veces reside en la oralidad de su discurso. Es el montevideano hablado y el público se identifica con eso. De alguna manera había que captar esa oralidad en inglés, pero sin que dejara de ser uruguayo eso. Yo creo que los lectores se ven reflejados en su obra, porque en China deben haber gente que trabaja en una oficina, ¿no? Como en Francia, en Alemania, en Bulgaria, etcétera, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Entonces, los problemas diarios, los problemas pequeños, ¿no? Y bueno, quizá por eso es tan popular, ¿no? Y creo que siempre va a mantener esa popularidad, porque él sabía en su obra llegar a la intimidad de uno, ¿no? La tregua está haciendo ahora, va a presentarse en China
ha sido traducida 4 novelas en China, pero en Siria, en Irán, en Finlandia, en Italia, en España, en México, en todas partes. Quiero decir, eso no es casualidad, no es inventado, no es impuesto, eso es comunicación. Es que el otro, la otra persona, reconoce a través de la obra literaria a otro ser humano que le cuenta cosas o le transmite sentimientos. Enfoques culturales del Sodre. Literatura por el profesor Domingo Bordoli. Creo que la obra mía ha tenido mejor eco en el público que en la crítica. Algunos de mis libros han sido, como es notorio, bastante vapuleados por la crítica. En general creo que la crítica, el libro que ha aceptado más de los míos ha sido el volumen de cuentos montevideanos. Tal vez si tuviera que decir qué es lo que me interesa más a mí mismo de lo que he publicado, tal vez fuera el volumen de cuentos montevideanos y la novela La Tregua en los géneros narrativos. Tengo una imagen de Mario en la explanada municipal. Se estaba haciendo la segunda feria de libros y grabados que dirigía Nancy Bacelo. Entonces, en esa segunda feria se estrenaron Una Hora Mía, La Rana, pero además vino Troilo. Y estaba por salir una revista de Pelo Duro de Julio Suárez. Y estábamos en el boliche esperando, en el bar Barrucci, estábamos en una mesa y en eso estábamos esperando a Mario. Entró con su traje azul, escorado, caminaba escorado porque llevaba un portafolio negro donde calculo que llevaría la vianda, la mudanza, no, pero esta vuelta llevaba otra cosa que ahora te voy a decir. Y le pregunté, lo primero que hicimos preguntarle que estaba escorado. No, estoy escribiendo una novela, entonces ando con ella por todos lados y yo pensé que estaba escribiendo La Tregua. Y ahí estaban las anotaciones, los papeles, todo. Bueno, eso era la imagen de Mario, con su bigote, sonriente, y nos sentamos ahí. Yo, por ejemplo, La Tregua la escribí íntegramente en el Sorocabana de la calle 25 de Mayo. Íntegramente, toda la tregua la escribí ahí, porque yo trabajaba en lo de Piria, que quedaba a 2 cuadras, tenemos 2 horas al mediodía, en vez de irme a Malvina a comer, me iba ahí al Sorocabana de 25 de Mayo y pedía un refuerzo y un cortado, y escribía 2 horas ahí, ¿no? ¿Tenés un cigarrillo? Toma ya. Uy, qué cara de velorio tenés. También cumplo 49 años. ¿Hoy? Pero viejo, tenemos que festejarlo. Cállate, que voy a festejar. ¿Qué, vas a hacer un cumpleaños familiar? No, tampoco. Parece que los chicos no se acordaron. Y en la novela yo creo que en La Tregua él, yo siempre se lo decía, la clavó en el ángulo, ¿no? Es decir, él expresa un sentimiento y una sensibilidad que en ese momento era una sensibilidad que estaba a flor de piel, y de nuevo volvemos a lo mismo. Todo el mundo, claro, obvio, eso era obvio lo que le estaba contando, que eso existía, que esas relaciones existían y que esos dramas humanos existían. Pero qué bien contado que estaba, ¿no? Y cómo a nadie se le había ocurrido antes, mientras otros escritores buceaban en otras profundidades, en mares más exóticos, digamos. Él buceaba en las profundidades de lo cotidiano, ¿no? Lo que me parece que su trabajo mucho no le gusta. Claro. A lo mejor a usted le gustaría otra cosa. ¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte, viviendo otra vida, haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee? ¡Idiotas! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable?
¿Qué pasa, Santini? ¿Por qué grita? Perdón, señor. Me distraje No, y la se me culpa la cayó. tengo yo, che. Lo empecé a cargar. Perdóname, Santini. Bueno, ahora si se tranquilizan, che, y trabajan un poco para variar. El protagonista de La Tregua está lejanamente inspirado, ¿no?, en el jefe que yo tenía en contaduría, que era muy buena persona, pero era un tipo triste, muy apagado. Y un día, en la realidad, ¿no?, un día vino de lo más alegre. Digo, ¿qué le pasa a don Diego, que lo veo tan cambiado? Dice, vamos a tomar un café. Y fuimos a tomar un café, al café que quedaba enfrente, y me dice que estoy enamorado. El problema es que la muchacha tiene, yo qué sé, como 30 años menos que yo qué sé. Y bueno, y en la novela se muere la muchacha, en realidad no. Él incluso se casó después con ella y él murió antes que ella, ¿no? Este hombre, el protagonista de La Tregua, Martín Santomé, era para mí como un símbolo de los peligros que yo veía en ese Uruguay burocrático. Porque Santomé era un hombre inteligente, un hombre culto, y que se iba como achicando, se iba como entristeciendo, ¿no? El romance con Avellaneda le levanta el ánimo, digamos, ¿no? El amor lo rejuvenece a pesar de la diferencia de edades que él tenía con Avellaneda. O sea que también yo creo que quise decir, ¿no?, esa vida tan triste, tan rutinaria y además, que se podía levantar por el amor, que el amor podía ser un estímulo para que esa vida tuviera más color, ¿no? Tal vez quise decir eso, no estoy demasiado seguro. Exactamente así es la felicidad. Nunca pensás en la muerte. No es una película bajón, La Tregua. No es una película que habla de la muerte. Habla de la ilusión de volver a empezar. Un tipo viudo hace tantos años, con 3 hijos, que nunca miró a una mujer como para que sea su mujer. Y lo dice él, en cuanto la vi, me di cuenta que me podía enamorar. Es que era enamorable Avellaneda. A mí me parece que Mario era una persona como universal, ¿no? Por eso su Tregua es lo que es. Porque habla de cosas, la película, seguimos un poco más. La película habla de cosas que hace 50 años no se hablaba. No se hablaba ni en el cine, por ahí, no, tampoco. No se hablaba. Por ahí en el teatro. Pero en el cine todavía no se hablaba de los... No. Y era un adelantado que tocaba el tema de una forma que te lo metía acá y acá. Y fíjate. El ansia de comunicarse con el otro, con el prójimo, como decía él, atraviesa toda su vida. Él en una famosa entrevista con González Bermejo, dice, yo no escribo para el lector que vendrá, sino para el que casi está leyendo por encima de mi hombro. Podemos decir que se equivocaba, porque escribió para el que estaba leyendo por encima de su hombro y también para las generaciones futuras.
hoy mismo tenemos a liceales encantados leyendo a Mario Benedetti. Pero mi generación también leyó a Mario Benedetti y las intermedias también lo leyeron. Hola, me llamo Antonella Peduto y pertenezco a los Booktubers del Liceo 47 de La Teja, Montevideo, Uruguay. A continuación, les hablaré sobre el libro titulado La Tregua, del célebre escritor uruguayo Mario Benedetti. Para nosotros, Don Mario. Un día estábamos en clase de literatura, normalmente, y empezó a hablar que estábamos empezando un proyecto que iba a ser de la radio y de los booktubers, y pidió que se escribiera el que quisiera. Y ahí nos fuimos anotando, y un día vinimos a la reunión de booktubers, nos interesó, empezamos a hacer las reseñas, y nos quedamos enganchadas y está. Me di cuenta que había muchos chiquilines que leían asiduamente, cotidianamente, y como ellos dicen, a veces se esconden porque como que no está bueno decir que te gusta leer, a veces te hacen bromas. Y bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a pasar de lo escrito y de lo oral a lo visual. Y le agregué el canal en YouTube y hacer reseñas de libros. Y todo cuadro se fue dando y la verdad que nos está yendo bien. Este libro está formado por 199 páginas y está escrito desde el punto de vista de Martín Santomé, en forma de diario íntimo. El mismo trata temas actuales como la existencia de Dios, la vida, la muerte, el amor, el trabajo, el ocio, la relación familiar, el desafío de aceptar la edad y el homosexualismo. Yo creo que lo que más destacaría es que he recolectado un montón de temas que hasta ahora son importantes, pero también que asombra verlos en una obra literaria de hace años atrás, que no es algo que haya sido ahora, que es un tema que se habla ahora y que sea de ahora, que sorprende que ya en ese entonces se hablara de eso, como el homosexualismo y también el amor entre una persona de tan diferente edad, como son entre Martín Santomé y Laura Avellaneda. Lees el libro y es como, tenés que tratar de invitar a la otra persona de que le entusiasme leer ese libro que vos leíste. O sea, es como darle más, como darle alegría, vamos a decirle, a tratar de invitar a la otra persona para que le guste leerlo. Sí, aparte es una forma de motivar la lectura, porque siempre dicen que los jóvenes no leen, pero en realidad eso es un mito, porque hay muchos adolescentes que leen y a veces están escondidos. Entonces lo que hacemos las booktubers es buscarlos. Si pensamos bien, hacer un diario íntimo en los años 50 es como publicar minuto a minuto lo que hacemos en Facebook. La diferencia está en el modo de expresarlo, debido a que al escribir para nosotros mismos solemos hacerlo con más sinceridad que al contárselo a otras personas, aún más cuando es a través de una red social. Dato curioso, actualmente circulan todo el tiempo frases de La Tregua por las redes sociales. Y en la radio lo que se hace tiene el espacio de lectura, donde se llevan reseñas, donde se cuentan cuentos. Por ejemplo, la reseña de Benedetti, fuimos con la profe a hablar de Mario Benedetti a otra radio. Y tal, nosotros hablamos de Benedetti como hablar así, hablar de cualquier otro tema, es hablar de Benedetti. Y me gusta porque es muy directo lo que dice. Tipo, no te anda con rodeos, sino que va al punto. Que es sencillo, que es humilde. Porque a pesar de todo lo que ha ido, que se tuvo que ganar la vida, trabajando y trabajando, y después llegó a lo que es hoy Mario Benedetti famoso, aún así construyó una fundación que habla sobre los derechos humanos, que apoya a los desaparecidos. Entonces creo que es una persona muy humilde que aprovechó lo que él tiene, el reconocimiento que él tiene para hacer algo bien que mucha gente no hace. Entonces yo diría que es humilde y sencillo. Sí. Yo diría que Benedetti es uno de los más fáciles para llegarle a los chiquilines. No me significa ningún problema mayor acercar a los chicos a Benedetti. Sale como naturalmente. Porque es como te digo, es imposible dejarlo de lado porque lo asocias con todo. Si vas a hablar de música,
Benedetti incursionó en eso. ¿Vas a hablar de teatro? Benedetti está en el teatro. ¿Vas a hablar de, bueno, en historia con los colegas de historia, cuando trabajamos épocas difíciles del país, que son parte de la historia del país? Ahí está Benedetti. Si hablamos de derechos humanos, Benedetti es uno de los primeros. Entonces es como que ya lo llevamos en la piel, ya es nuestro compañero de ruta. Compañero, a nosotros no nos tiene que importar cómo van los negocios de la hilandería, si van bien o mal. Porque si nos tendría que importar eso, también nos tendría que importar cómo andan los caballos de carrera del Mundo Abudiño, cómo andan las acciones del Mundo Abudiño, cómo anda el diario El Mensajero del Mundo Abudiño. Pero no somos socios del Mundo Abudiño, compañero. Mientras él escribe por otro lado, por el diario El Mensajero, que se debe suprimirlo el derecho de huelga. Socio, pero cómo no, vamos a ser socios de él, pero todos los negocios. Compañero, nosotros no tenemos... Este Abudiño no debe dormir en paz, ¿eh? En el gobierno, en el ejército, Como un ángel. en la policía, en 5 horas por día, no necesita más. ¿Y usted cómo lo sabe? amigos nuestros son la gente como nosotros. Soy el hijo. En el año 68, cuando publica Gracias por el Fuego, que fue un libro que tuvo un éxito muy importante, que tiene el enorme galardón de haber sido prohibido por la censura de Franco en España, que se hicieron muchas ediciones en América Latina y después se tradujo. A partir de ese momento Benedetti se dio cuenta que era un escritor de peso importante, con influencia y con relevancia. Con un par de tiros al aire será suficiente, creo. ¿Y si las cosas se complican? Para simplificarlas se les paga. No se preocupen por él. Pone esa cara porque tiene escrúpulos. Pero después de todo, es mi hijo. Buen día, señores. Buenos días. Y supongo yo que habrá dicho, bueno, ¿qué hago con esto? Y me lo gasto en política. Y se gastó esa solidez, ese prestigio, esos vínculos, esos lazos establecidos, que eran muy anteriores a esa época. Hay cartas de Cortázar del año 63, cartas de Vargas Llosa del año 64, cartas de García Márquez de ese mismo año, en el cual expresaban su admiración por la obra de Benedetti. Ustedes no hacen más que repetir frases hechas, che. ¿O alguna vez piensan por su cuenta? Perdón, ¿no? Pero, ¿y usted en su discurso? ¿Y en su diario no repite frases hechas todos los días o piensa por su cuenta? Pienso por mi cuenta, Gustavito. Pienso por mi cuenta cuando decido repetir frases hechas. En cambio, lo de ustedes quiere ser moral política, principios, etcétera, etcétera. Y para mí, el diario no es más que un negocio. Podría haber agregado estas reflexiones en su definición de la democracia, ¿no? Por favor, Ramón. Me cago en la democracia. Oíste bien, me cago en la democracia. Y bueno, y hay un enfrentamiento de 3 generaciones. La del viejo, el dueño del diario, entonces, la del hijo Ramón Budiño y la del muchachito, el hijo de Ramón. Y a mí me parecía que en ese momento en Uruguay había esa dicotomía, digamos, ¿no? Y ese distanciamiento que se iba acentuando de una generación a otra. También, por ejemplo, con respecto, digamos, a esta última novela mía, Gracias por el Fuego, se ha señalado, casi siempre se ha escrito a propósito de lo político o de lo social que tiene la novela. Y eso me sirve hasta cierto punto, porque yo lo que quise hacer es una novela, y del aspecto literario de la novela se ha dicho poco, casi eso se ha dejado de lado, ¿no? En todos mis libros los personajes son montevideanos, aún los que pasan en el extranjero son montevideanos que están en el extranjero, ¿no? Yo soy un montevideano 100% y es montevideano de clase media, o sea que tampoco me ocupo prácticamente nada de la clase alta y tampoco de los obreros,
porque yo la que conozco es la clase media. Él siempre decía que efectivamente no solo se sentía él, sino que sus personajes son uruguayos siempre y montevideanos en especial. Hay muy pocos personajes de otras nacionalidades. Ha escrito muy pocos poemas sobre otras ciudades, por ejemplo, otros paisajes, a pesar de que vivió largos años en otros lugares. Eso es cierto. Sin embargo, yo creo que lo que hace que otros públicos, otra gente valore y lo quiera tanto, es que en realidad lo que transmite es lo que los seres humanos queremos. O sea, creo que triunfó en esa idea de comunicarse y se comunica con todos. Es decir, uno piensa, la tregua, eso es Montevideo, medio siglo XX, empleados públicos, parecería ser todo muy típico. No, es el amor, los problemas familiares, es la diferencia de edades, es la muerte, es todo eso le llega a cualquier público, no solo a los montevideanos. Ese fue un libro que yo empecé a escribir como novela, ¿no? Y había escrito unas 60 páginas y me di cuenta que no marchaba eso. Y entonces yo pensaba que iba a ser una novela fantástica y me di cuenta que no marchaba como cosa fantástica. Pero sí se me ocurrió que podía tener un envase poético. Y entonces empecé a tratar el mismo tema en poesía. Y entonces marchó, ¿no? Y hay cosas que he sacado de mi vida, pero otras que he sacado del contorno social, de experiencias que han tenido otros amigos y compañeros, ¿no? Y bueno, y marchó muy bien. Es una innovación desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista formal, digamos, aunque no es la única novela en verso que existe en la historia de la literatura, pero fue una especie de cachetada en el corpus literario nacional, que además acusaba a Benedetti justamente de no ser innovador, de no tener posturas más innovadoras, más modernas, digamos, más... bueno, el cumpleaños de Juan Ángel tuvo esa función. Benedetti es un escritor insolayable del Uruguay y de América Latina hacia el mundo, y es un fenómeno único en su género, en su época y tal vez hacia el presente, de comunicación. Una comunicación absoluta, total, leal con los lectores, y lectores muy diversos, algunos jóvenes, otros muy jóvenes, y en distintos lugares del mundo. Lo definiría como un fenómeno comunicacional extraordinario. Su costa sureña, abundante en playas, y su estilo de vida, que asume sin conflicto la cercanía del prójimo, la hacen todavía, a pesar del legado de mezquindad que dejó la dictadura, una ciudad disfrutable y luminosa. Huelga decir que por razones que quizás sean demasiado subjetivas, no la cambio por ninguna otra. Y yo siempre repito una frase que no es mía, pero que no puedo decir de quién es porque no me acuerdo, pero se la escuché a alguien hace muchos años, que decía que Benedetti era más montevideano que el cordón de la vereda. Y yo creo que es así, es una especie de resumen, de esencia, de síntesis de lo que es el ser montevideano, el alma montevideana, el espíritu montevideano. Ese espíritu es lo que lo ha convertido en un ser universal, con proyecciones universales y con repiques universales de algunas ideas y algunos de sus pensamientos y una buena parte de su obra, ¿no? Y yo creo que a Benedetti hay que recordarlo en estos 100 años que se cumplen de su nacimiento y en este
década y poco que se cumple de su muerte, como un hombre que le trajo al pueblo la poesía y la narrativa. Pensemos si no en su entierro. ¿Qué pasó cuando lo llevaron al Palacio Legislativo, que se llenó de gente? Lo pusieron en el Salón de los Pasos Perdidos, bueno, lo pusieron, la ceremonia en el Salón de los Pasos Perdidos. Después fue la multitud caminando con él hasta el cementerio central. Y esa gente que lo seguía caminando, ahí había obreros, los veías. Había obreros y había gente, la gente que él quería que lo acompañara, no solamente la élite de los ilustrados y de los intelectuales. Él fue muy útil para esa gente, muy útil, y su literatura les reveló un mundo que no conocían. Y eso a mí me parece formidable.